Hola, ¿qué tal amigos? Pues buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos por acá en el cementerio viejo, ¿verdad? Pues miren, esta es una calle de joyada, ¿verdad? Pues antes no estaba así, miren, pues ahora ya arreglaron. Qué bonito se mira, miren. Wow. Wow, la verdad está hermoso, amigos. Miren qué bonito se mira. Me encanta. Así que amigos de Joyabac, los invito a que vengan a dar un paseo por acá. Es bien bonito, miren. Bueno, me imagino muchos se preguntan por dónde queda, ¿verdad? Pues por acá donde está el cementerio viejo, aquí en el centro de Joyabac. Miren qué hermosa vista. Se ve hermoso el bello paisaje. Muy bien amigos, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Pues esta es una calle, antes no estaba así, ¿verdad? Solo es un camino que llega ahí en el centro o en el cementerio viejo, ¿verdad? Pues miren, ahora arreglaron todo esto. Miren qué bonito. Ouch. Miren, pues ahí está la salida de San Martín. Miren qué bonito. Está hermoso ese lugar, miren. Pues antes, la verdad, no estaba así. Ahora ya arreglaron, ¿verdad? Pues bueno, de que yo entendí, ¿verdad? De que aquí iba a ser una plaza o aquí venden los comerciantes, ¿verdad? Cada comerciante o 5 o 2 o no sé, ¿verdad? Le dan un espacio donde ella puede vender, ¿verdad? Pues la verdad no sé perfectamente si es así o no, que iba a ser una placita, pero de que sí me gustó, sí, la verdad está bien hermoso. Miren, solo aquí llega nada más, ahí está la carretera. Sí, está bonito amigos, miren. Ya voy de regreso. Wow. Qué calor.
Miren qué hermoso está. Pues de noche se mira más bonito, ¿verdad? Pues ahorita miren. Si alguien desea venir a conocer el lugar o a dar una vuelta, pues está abierto. Pueden venir a visitar este bello lugar. Miren qué bonito. Solo queda subida. Muy bien, amigos, espero que les guste el video. Pues nos vemos hasta el próximo. Que tengan una linda tarde para todos. Y bendiciones para todos los que han colaborado con nosotros. Pues gracias, Martín Osorio, Pedro Hernández, Petrona Gómez. Gracias por la confianza. Éxitos en todo. Dios los bendiga siempre.